Bien, como siempre tenemos una lectura bíblica, la cual vamos a estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Y para eso usted vaya a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Ahí está la lectura bíblica que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta tarde para la edificación de la iglesia, de usted y también de nosotros. Bien, vamos a la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el tema, esa es la lectura bíblica que nos va a estar acompañando en esta tarde, y vamos a estar entonces compartiendo con ustedes la enseñanza que nos corresponde el día de hoy. Y como siempre tiene un título, y el título dice: ¿por qué y cómo debemos leer la Biblia? Es tan importante leer las Escrituras, leer la palabra de Dios, y para eso necesitamos, ¿verdad?, amar a Dios, enamorarnos de Dios, siempre estar ahí atentos a qué es lo que Dios está hablando por la palabra, y eso lo vamos a descubrir cuando nosotros nos interesemos por leer la Biblia. Uno, yo no sé, yo creo que todos alguna vez nos hemos enamorado, ¿verdad? Yo tenía unos 17 años, 16 años por ahí, y fue la primera vez que pololeé, y la niña con la cual pololeaba me regaló me hizo una carta. Y yo guardé esa carta y todas las noches yo leía esa carta, porque bueno, era un amor todavía joven y estaba, no sé si decir enamorado, pero sentía eso, ¿verdad? Como el primer amor, que Dios nos está hablando a través de la Biblia. Y es por eso que es bueno que podamos interesarnos en leerla, en buscarla, en escudriñarla también. Todos los días, yo todos los días tengo una lectura bíblica, leo bastante, unos 15 minutos, por ahí 20 o menos, a veces depende. Ya estoy leyendo el libro de los Salmos, estoy ya en el capítulo 50. Porque es importante leer las Escrituras. Dios nos habla a través de las Escrituras, nos alienta, nos fortalece, nos da fe y nos da esperanza. Por eso es que es bueno leer las Escrituras. Bien, al ya estarnos metiendo en el tema que tenemos para hoy día, dice que nuestra vida como cristianos debemos tener en claro cuáles son nuestras bases, sobre qué sobre qué está nuestro fundamento. Y eso es importante para nosotros saber, ¿verdad?, de dónde viene y qué es lo que nos sostiene como iglesia y como hijos de Dios. Es decir, ¿por qué debemos pensar en nuestros valores como cristianos? En realidad, el cristianismo es una religión basada en la experiencia de la creencia, porque nosotros creemos en el Dios que está vivo. Nosotros no creemos en un Dios muerto, es una persona viva, una persona racional, ¿verdad?, que tiene sentimientos, que puede oír, puede hablar, nos puede escuchar. Entonces, dice que entonces nosotros creemos en Dios que está vivo, y por lo tanto en nuestra vida cristiana lo experimentamos. Si nuestra vida en Cristo no tuviera
experiencias específicas sería igual que cualquier otra religión. Pero la experiencia está fundamentada en una base sólida. La experiencia es muy subjetiva, por lo tanto, si no estuviera basada en la objetividad, no tendría fundamento para hacer una experiencia. No solo esto, si no existiera la objetividad, nuestra fe no sabría cómo es nuestra fe. Pero en nuestra religión cristiana, la base para tal objetividad es la Biblia. Por ello nosotros tenemos el credo de los apóstoles. Por lo tanto, nuestro credo de los apóstoles es la reunión específica de los temas importantes y básicos de los 66 libros de la Biblia. Por lo tanto, la palabra de la Biblia es nuestra base para la vida en Cristo. No hay nada más básico que la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. Es verdad, hay muchos libros de apoyo, pero la palabra principal es la Biblia, ¿verdad? Nosotros no podemos enfocarnos en estar enseñando, ¿verdad? Por otros libros. Lo principal es la Escritura, pero sí podemos usar otros libros que nos van a ayudar a entender la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál será el testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios? Es decir, ¿cómo podemos considerar el poder de Dios de la Biblia? Veremos algunas razones de manera reducida. Primero, podemos verlo en la composición de la Biblia. Nos referimos a que está dividida en Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento está escrito cómo vendría Dios a esta tierra, de qué manera, cuáles iban a ser sus obras, cuáles están escritas de manera general en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a encontrar que Jesús va a venir a la tierra, pero no está, ¿verdad?, en un solo tema, sino que está en forma general. Hay que leer toda la Biblia para que podamos encontrar entonces que ahí está Jesús y que Dios está anunciando la venida de Jesús a la tierra. Dice, en una palabra estaba anunciada la llegada del Mesías. En la otra mitad, en el Nuevo Testamento, podemos ver que Jesús dice la frase histórica, hecho está, entre otras, hecho está, afirmando que cumplió lo que decía la palabra. Si ustedes se fijan en otras religiones, todas tienen lo mismo en común. El Dios creador nace en esta tierra para realizar su creación, pero solamente en la religión cristiana muestra con anticipación de aproximadamente 1500 años la llegada de Cristo a este mundo. Y esta palabra se cumple históricamente y nos dice para que nosotros creamos en ella. Nuevamente, Jesús en el Antiguo Testamento y se está anunciando entonces en el Antiguo Testamento la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo es que la Biblia está escrita? Esto nos sirve como evidencia de la palabra de Dios. En realidad, el hombre no tiene capacidad
para comprender a Dios. No hay nadie que pueda comprender a Dios en su totalidad. La mente nuestra es una mente limitada. No se puede ahora ver y conocer verdaderamente a Dios como tal es. Como el hombre no posee esta capacidad de comprender a Dios, no puede comprender que Dios vino a este mundo encarnado para que podamos comprender sus obras. No somos lo suficientemente sabios para comprenderlo del todo. Es imposible, nosotros con esta mente finita no podemos conocer completamente a Dios. Por eso Dios habla anticipando su llegada a la tierra, unos 1500 años antes, donde está escrito que Él llegaría a tal lugar del mundo, con tal propósito, y una vez en la tierra hará lo que había prometido, y así lo hizo. Se cumplió entonces. Todo lo que se había dicho de Jesús en el Antiguo Testamento se cumple. Nosotros hemos visto sus obras y hemos visto sus promesas, y por lo tanto no nos queda otro argumento que aceptarlo, aceptar la gloriosa palabra de Dios. En segundo lugar, podemos estudiar la Biblia a través de sus temas. La Biblia es un libro con más de 1500 años y es un libro donde más de 40 escritores dejaron asentadas las escrituras de ellos. La Biblia, ¿verdad? No, la Biblia no fue creada y no fue escrita por tan solo un hombre, sino un espacio de 1500 años. La Biblia fue escrita por más de 40 personas y todos coinciden en sus enseñanzas. La Biblia tiene 66 libros, pero todos nos llevan a un solo tema. ¿A dónde nos llevan? A Jesús. Toda la Biblia entonces nos va a llevar a Jesús. Esta realidad que nos presenta es el producto de más de 40 escritores, hasta la palabra de la Biblia que hemos compartido hoy. Todo lo que se está hablando, todo lo que se habló de Dios, está escrita por dirección de Dios. Por lo tanto, el verdadero autor es el Espíritu Santo de Dios. Tercero, las predicciones de la Biblia se cumplen históricamente hasta el día de hoy en un 100% de todo lo que se predijo a través de la historia. Por supuesto que hay profecías que se van a cumplir en el futuro, pero hasta hoy día se ha cumplido el 100% de todas las predicciones, todas las profecías que están en la Biblia. En el mundo hay mucha gente que predice el futuro, pero ninguna de sus predicciones se cumplieron al 100%. Nadie más puede hacerlo, solo Dios. La Biblia realiza predicciones para la tierra. Hay muchas cosas que Dios habló con respecto a Israel, con respecto a la Palestina y otras cosas. Y todas estas cosas se han cumplido en su totalidad a través del tiempo. Por otro lado, en la Biblia también estaba predicho que Israel volvería a la tierra que habían perdido. Pero las personas no creyeron en estas palabras porque habían perdido todas las esperanzas y vivían resignados, pues hace casi 2000 años que no tenían una nación y más de 2400 años que se les había arrebatado su tierra. Además, el territorio que había sido propio, en algún momento estaba ocupado por otro país. Entrar en este territorio y edificar nuevamente su país era un acto políticamente imposible, pero
Israel, el 14 de mayo de 1949, volvió a ocupar su territorio desde Tel Aviv hasta el día de hoy. Todo estaba predicho, ¿verdad? ¿Quién iba a imaginar que Israel volvería a su tierra? Pero sin embargo, como Dios lo había dicho, Dios cumplió su palabra. Se cumple entonces las profecías y la palabra de Dios. En cuarto lugar, tenemos que la palabra de Dios hoy en día también se está cumpliendo. En estos momentos se sigue cumpliendo la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios nos prometió que al recibir a Cristo en nuestras vidas nos iba a dar su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Tomando otro ejemplo en la Biblia, podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 17, lo siguiente. En los postreros días, dice Pedro, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Esta palabra fue predicada por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, y estas palabras fueron dichas anteriormente, en el siglo IX antes de Cristo, por el profeta Joel. Se sigue cumpliendo la palabra de Dios hasta el día de hoy. La palabra de que se nos da el Espíritu Santo se está cumpliendo hoy en muchos hermanos. Mucha gente. Ya hemos visto que cuando uno recibe, acepta a Jesús y es salvo, ya vimos la semana pasada que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y muchos hermanos hoy día están recibiendo el Espíritu Santo. Y no solo eso, hoy día Dios sigue escuchando las oraciones de tantas personas. Hoy día Dios está vigente, sigue atento al clamor de sus hijos. Dios hoy día sigue sanando a las personas, lo sigue haciendo. Dios hoy día sigue liberando a las personas. O sea, Dios está presente y sigue cumpliendo con su palabra, con sus promesas y con las profecías. Dios es fiel. Él lo dijo, Él lo hará. Hay muchas razones que testifican que la Biblia no es más que la palabra de Dios. Además, los registros históricos de la Biblia son exactos. Mira, hace más de 100 años que vivía un arqueólogo inglés famoso llamado William Ramsay. Este hombre se dirigió a Asia Menor para encontrar pruebas arqueológicas, reliquias que revelan las incoherencias históricas de la Biblia, como el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Pero hasta entonces la arqueología no había podido encontrar fundamento para la Biblia. Y este hombre demostró que la Biblia es un libro histórico real del cual él termina convencido y se convierte en un gran teólogo. La Biblia es un libro histórico, es un libro real. La Biblia contiene hechos que ocurrieron, ¿verdad? Están ahí y son verdad, no son una fábula como muchos creen, es una realidad. Y eso lo confirma la arqueología y también lo confirma la ciencia. La Biblia que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Esta debe ser la base de nuestra vida, la Escritura. La Biblia es la base de nuestra vida. Por ella caminamos, porque ahí está todo lo que Dios desea de nosotros. Ahí está escrita la buena voluntad de Dios. Entonces explicaremos por qué debemos leer la Biblia y cómo debemos de leerla. Primero, ¿por qué debemos leer la Biblia? Es una pregunta que nos hacemos. Hablamos de 3 puntos. Primer punto, para poder ser rectos delante de Dios. Es importante la rectitud. Vamos a poder llevarla leyendo y conociendo la Biblia.
leemos la Biblia, es muy importante comprender la palabra de la Biblia, porque allí está la voluntad de Dios. Ahí está, aquí en las Escrituras está la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si no comprendemos correctamente la palabra de Dios, no es más que una adoración a un ídolo más. La única manera de conocer a Dios es a través de la Biblia. Vamos a conocer el carácter de Dios, cómo piensa Dios, qué es Dios, leyendo y estudiando las Escrituras. Solo a través de ella podemos conocer su personalidad, las obras que realiza día a día para con nosotros y saber qué cosas desea que hagamos. Es muy importante conocer la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos la guía, que es la palabra de Dios. Le voy a contar una breve historia. Dice, vivía un campesino llamado Ali Jafet, quien vendió su casa y todo su terreno para encontrar la mina de diamantes. Viajó por muchos lugares, pero murió sin poder encontrar la mina de diamantes. Luego de la muerte de Ali Jafet, se encontró una gran mina de diamantes llamada Golconda en el terreno vendido por este mismo campesino. Mira qué terrible y qué triste, ¿verdad? Saber esto, que una persona venda todo lo que tiene para ir a un lugar a buscar, ¿verdad? La riqueza, la fortuna, la fama, pero sin embargo estaba en su propia casa. Muchas personas desperdician el tiempo buscando alegría, esperanza, poder, buscando la paz, buscando tantas cosas de esta vida. Pero sin embargo viven equivocados, están en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque la respuesta está en Dios. El tesoro es la palabra de Dios. En segundo lugar, las personas deben de leer la Biblia para poder conocerse a sí mismos. Aunque usted no lo crea, ¿cómo llegaremos a conocernos a nosotros mismos? Solamente a través de las Escrituras. Una de las cosas más importantes para vivir la vida es conocerse a uno mismo. Las personas que no se conocen a sí mismos viven una vida vacía, sin poder planificar ningún proyecto. Mire, dice, hasta Sócrates dejó la famosa frase, conócete a ti mismo. Es importante conocernos a nosotros mismos. Pero ¿cómo nos vamos a conocer? No podemos hacerlo por sí mismos. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos leer y escudriñar las Escrituras. Dice, pero es imposible que el hombre se conozca a sí mismo, alejándose de Dios creador. Es como los autos, las computadoras, los teléfonos y cualquier cosa que usted compre que no pueden conocerse si no conoce a su inventor. ¿Verdad? Dice, por lo tanto, una persona comprende solo en forma relativa. Por eso las comprensiones que va teniendo un hombre durante el transcurso de su vida no pueden ser de ayuda cuando uno se encuentra en un callejón sin salida. Le voy a contar otra experiencia. Dice, en Dinamarca había un filósofo existencialista llamado Kierkegaard, quien escribió un pequeño libro sobre enfermedad de la muerte.
Dentro de este libro está la siguiente historia. Es un hombre aproximadamente de 50 años, ingresa suspirando a la iglesia y le dice al pastor: pastor, no encuentro la razón para vivir. ¿Me podría ayudar? El pastor le contesta: hay un libro muy bueno que fue escrito para personas como usted, el amor de Dios, léalo, dijo el pastor. El hombre, suspirando, le dijo: pastor, yo soy el autor de ese libro. Muchas personas escriben libros como si hubiesen comprendido la vida en su totalidad, pero cuando se encuentran en un callejón sin salida, ven que todas las cosas que comprendieron son vanas. ¿Por qué? Es porque el hombre no tiene la suficiente capacidad de entenderse a sí mismo. No podemos hacerlo. Usted tal vez es un escritor, tal vez hasta puede ser un buen consejero, pero sin embargo, si no se conoce a sí mismo, cuando llegue el tiempo, a lo mejor de la prueba, del proceso, no va a saber qué hacer. Necesitará el consejo de otra persona. En la Escritura, en la Biblia, está la respuesta. Las personas no saben de dónde vienen ni a dónde van. No saben qué trabajo están haciendo ahora y qué trabajo harán. Y no saben el valor que tiene su trabajo. La realidad nos muestra cómo la humanidad está perdida. Ahora, la pregunta que uno se hace: ¿quién seré en verdad? Uno se pregunta: ¿quién soy? Y no toda la gente tiene la respuesta correcta. Ahora, mire, Dios es el único que sabe la respuesta y nos la da a través de la Biblia. Es el único que sabe quién soy yo. Es el único que sabe quién es usted. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? A través de las Escrituras. Pero para eso la tenemos que leer. Nos tenemos que dar el tiempo de leer. Porque ¿cuánto predicamos nosotros? Predicamos el día domingo, no sé, media hora, el miércoles media hora. Y lo demás, usted tiene que leer en su casa, tiene que ver y tiene que interesarse en leer la Biblia. Por eso podemos comparar la Biblia con un espejo que refleja a uno mismo. Para conocerse uno mismo, uno debe de leer la Biblia como primer paso. Entonces, ¿qué es la Biblia para nosotros? Es un espejo. Ahí nosotros nos vamos a ver nuestros defectos y también vamos a ver nuestras virtudes solamente a través de la palabra de Dios. Tercero, la Biblia es la guía de nuestras vidas, por lo tanto debemos de leerla. Le estamos haciendo mucho hincapié a leer la Biblia. Muchas personas tienen el concepto erróneo de ver la Biblia como un libro de leyes y estatutos escritos para ser cumplidos al pie de la letra. Esto no es una religión más. También piensan que es un libro para que nosotros vivamos correctamente según las experiencias que están en ella escritas. Mucho cuidado con esto, porque la gente, ya hemos visto que la gente se puede amoldar, puede aprender, pero no conocer a Jesús. Por eso es importante leer las Escrituras. Cuando compramos un auto nuevo, la empresa nos da un manual de usuario. Puede ser un auto, puede ser un celular, un computador o lo que usted crea, lo que usted tenga. Viene siempre un manual.
porque solo el fabricante del objeto conoce sus características especiales, su funcionamiento, ¿verdad? Y nosotros, cuando compramos, lo que tenemos que hacer es leer el manual. No podremos aprovechar las cualidades al máximo. ¿Qué nos pasa? Cuando yo tengo un celular, debe tener muchas funciones, pero uno de repente, depende de lo que uno sepa, solamente sabe llamar, de repente sabe enviar mensajes, puede que hagan un video, pero un teléfono tiene muchas más funciones, ¿verdad? Que normalmente uno toma digamos, el papelito ese que nos llega, ¿verdad? El manual, y uno lo tira y hace lo que puede. Bueno, sucede lo mismo con el hombre. Solo Dios, creador, conoce perfectamente la manera en la que el hombre puede vivir una vida feliz. Nadie más. Él es el creador, así como el hombre es el creador del celular, del tablet, del computador o de lo que sea. Él sabe y conoce, ¿verdad?, lo que Él fabricó. Así también Dios, porque Él es nuestro creador. Por eso la Biblia que hoy nosotros estamos leyendo, dice lo siguiente: el amor de Dios nos da una lección y también nos castiga para que tengamos una correcta educación, para que seamos completos y realicemos obras de bien, para que seamos personas correctas. Muchas personas se quejan diciendo: ¿por qué Dios me dio una vida así? Y esto sucede porque no conocemos el manual de Dios que Dios nos dio, y en consecuencia vivimos una vida contraria a lo que dice la guía. ¿Cuál es la guía? La Biblia, la palabra de Dios. Si vivimos una vida como la que Dios nos manda, no tendremos este tipo de quejas. ¿Cómo debemos de vivir entonces? De acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. ¿Y dónde la encontramos? En la Biblia. Ahí usted va a encontrar, ¿verdad?, esa guía que lo va a guiar, y usted va a llegar a ser un buen hombre o una buena mujer, no tan solo delante de Dios, sino también delante de las personas, delante de la sociedad. Las personas van a ver en usted una persona distinta. ¿Por qué? Porque usted está conforme a la palabra de Dios, a ese manual que Dios dejó para que nosotros seamos instruidos. Así es, podemos conocer a Dios por la Biblia, podemos conocernos mejor a través de la Biblia. Nosotros a través de la Biblia vamos a conocer a Dios y también nos vamos a conocer a nosotros mismos. Eso es muy importante, amados hermanos. A través de la Biblia podemos entender el camino correcto, el cual nosotros debemos de seguir a través de la Escritura. La Biblia entonces es nuestro manual, es nuestro guía. Entonces, segundo punto, debemos saber cómo tenemos que leer la Biblia, es la pregunta que nos hacemos. Primero, es bueno empezar a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento. Cualquier persona, estamos hablando con primeros creyentes, ¿verdad? Y hay gente también que lleva mucho tiempo en la iglesia. Lo primero que uno tiene que empezar a leer es el Nuevo Testamento. La Biblia se divide en 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Repitiendo lo anterior, el Antiguo Testamento da testimonio de la llegada del Mesías. Ahí está, entonces, anunciado que vendrá un Mesías, el Mesías anunciado. Así, de esta manera, profetiza su llegada. En la otra mitad nos muestra cómo se cumple la profecía de la llegada del Mesías, que es Jesús. Nuevamente, el Antiguo Testamento está
profetizado que vendrá el Mesías. El Nuevo Testamento nos está hablando cómo se cumple la profecía del Mesías, que es Jesús, que ya vino a este mundo. Por esto podemos decir que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Es decir, que el Nuevo Testamento es la prueba del Antiguo Testamento. Por eso es más recomendable empezar por el Nuevo Testamento y luego pasar al Antiguo Testamento. Segundo, lean la Biblia todos los días de manera constante, aunque sea un poco. Ya les decía, la Biblia debemos de tener este hábito. De repente alguien toma la Biblia y lee harto rato, ¿verdad? Hasta una hora, no sé cuánto podrá leer o más. Pero después cierra la Biblia y se olvidó de la Biblia. ¿Sabe? Es mejor leer la Biblia constantemente, todos los días, aunque sean 15 minutos, 20 minutos, media hora. Usted puede leer la Biblia. Si usted leyera la Biblia 15 minutos, va a terminar antes del año de leer toda la Biblia. Pero tiene que haber un hábito, tiene que haber un anhelo, un deseo de conocer a Dios, de conocer la buena y agradable voluntad de Dios. Tercero, las precauciones que se deben tomar en la lectura de la Biblia. Primero, hay que leerla con fe. Lo más importante, ya usted conoció a Dios, ya conoce a Jesús, ya tuvo un encuentro con Dios. Por lo tanto, la Biblia usted la va a leer con fe, creyendo que lo que está ahí fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que salió de la boca de Dios. Las personas dicen, tengo que entenderlo para creerlo. No es así. No se trata de entender para creer. Pero Dios nos dice, ¿por qué piensan en entenderlo para creerlo? Hay que creer para entender. Cuando yo estoy leyendo la Biblia es porque creo que es la palabra de Dios. Creo entonces que fue inspirada por el Espíritu Santo. Creo que la palabra que está ahí salió de la boca de Dios. Por supuesto que Dios usó a las personas. ¿Quién iba a escribir la Biblia? Tenía que ser personas como nosotros. Dios nos dice que primero debemos de creer para entender. Es verdad. Esto es porque el hombre en un principio no tiene la capacidad de entender a Dios. La persona no puede entender ni comprender a Dios. No puede, no podemos. Ya lo hemos visto, es imposible. Dios es un ser infinito. ¿Cómo lo podemos conocer? Con una mente finita. La persona que desea entender para creer, aunque tome toda la vida, no va a poder entender la Biblia. No se puede. Si usted no tiene fe, jamás entenderá la Biblia, jamás entenderá a Dios, y menos conocerá a Dios. Nosotros somos personas sin capacidad de entender a Dios. No estamos capacitados para eso. Pero la única manera es primero teniendo fe para poder aumentar nuestra capacidad de entender la Biblia y a Dios. Por supuesto que nadie va a entender la Biblia en plenitud y nadie conocerá en este cuerpo a Dios en plenitud. Por ejemplo, otro ejemplo tenemos de un joven que va a la escuela, a la primaria. Dice que se hacían, dice, este tipo de preguntas. En la materia plástica había un examen para entrar a la secundaria y dentro de ese examen había muchas palabras relacionadas con el arte de la pintura. Dice, había 2 manzanas dibujadas. De la derecha, la sombra estaba a la mano derecha y la manzana de la izquierda, la sombra estaba al lado de a la mano izquierda. El punto era corregir el dibujo. Es algo muy simple de coger
corregir, había que poner la sombra para un solo lado, porque la luz venía de una sola parte. Acá está igual, ¿ver? Hay la luz de una parte, entonces la sombra tenía que ir hacia un solo lado. Pero uno de los alumnos dibujó en medio una de las manzanas, una lámpara. Aunque por esa respuesta, dice, no podía pasar a el segundo grado. Dice, no alcanzó el promedio para entrar al colegio. Pero le permitieron el ingreso por esta idea original, ¿verdad? Porque todos hicieron lo mismo, todos colocaron y cambiaron la sombra de tal manera que las sombras fueron hacia los dos lados. ¿Qué hace el joven? Coloca una lámpara en medio. Y eso le costó, ¿verdad?, el poder pasar al curso superior. ¿Cómo se le ocurrió esta idea al joven? Este muchacho no pensó que el dibujo estaba mal. Pensó que las manzanas y sus sombras estaban dibujadas correctamente. Por eso a este joven le surgió la idea de la lámpara encendida en medio de ellas. Entonces, miren. Entonces, ¿qué significa ver la Biblia a través de la fe? Esto significa que la debemos leer la Biblia creyendo en Dios, creyendo que el Dios de la Biblia está vivo, creer que Dios es todopoderoso, que Dios es amor y que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es verdadero y que es bueno y que Dios es el creador de todas las cosas. Y de esta manera podemos comprender los versículos y pasajes bíblicos que no solíamos entender. Claro, porque de repente cuestionamos mucho las Escrituras, ¿verdad? Pero a través de este ejemplo vamos a ver entonces que Dios es el que va a iluminar las Escrituras para que nosotros las entendamos. Dios usa muchos ejemplos. Dios usó, el Señor Jesús, muchas formas de enseñar. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender la palabra de Dios. Segundo, lean la Biblia, pero con la intención de buscar la voluntad de Dios. No tiene que ser otro el objetivo, sino el buscar la voluntad de Dios. Entonces, cuando lean la Biblia, cuestionen el cómo y el por qué. Esas dos preguntas las tenemos que hacernos mientras estamos leyendo y escudriñando la Escritura. De lo que leen, la palabra es el transporte de la voluntad. Por lo tanto, la palabra de Dios hay una voluntad. Esa es la que vamos a encontrar en la palabra de Dios. ¿Para qué y por qué? Tercero, cuando lean la Biblia, tengan la intención de hacer lo que Dios, lo que dice en ella. Perdón. Leer la Biblia, entonces, ¿para qué la hacemos? Con la intención de hacer lo que está escrito. Dios nos dio la Biblia como un simple libro literario. Nos la dio sobre la base de la experiencia. La Biblia es como un guía que nos lleva a dónde está Jesús. Leer la Biblia. Por más que nosotros nos busquemos la manera de armarnos nuestra propia guía, no servirá de nada si no podemos llegar a nuestro objetivo. No sirve de nada. La gente busca sus propios caminos, su propia forma de llegar a Dios. Usted lo ve, ¿verdad? A través de la Virgen, a través de los santos y de cuánta cosa. No se puede llegar a Dios de esa manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde está? En la Biblia, está en las Escrituras. Lean la Biblia con la intención de experimentar la palabra de Dios. No solo esto, busquen en la Biblia lo que tienen que hacer. Ahí está. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que no debo de hacer?
Trate de comprender todas las cosas que en ellas aparecen. Hay que leer, a lo mejor hay que detenerse un poco, hay que meditar un poquito, hay que tener comprensión de la lectura. Por eso, cuando lean la Biblia, pónganse presente las siguientes razones. Primero, que la palabra de Dios, que la palabra es la que está escrita. Es la palabra de Dios, es lo que está escrito en este libro que nosotros tenemos acá. Segundo, ¿cuál será la voluntad y la razón de esta palabra? Nos tengo que preguntar. Tercero, ¿qué me quiere decir Dios? Cada vez que lea la Escritura, usted tiene que preguntarse, ¿qué me quiere decir Dios? Y se va a encontrar con tantos pasajes que usted dice, pero esto es malo. Claro, Dios le quiere decir que lo que está escrito ahí, usted no lo debe de hacer. Y en otra parte le va a decir que sí, debe de hacer lo que está escrito. ¿Qué me quiere decir Dios? Cuarto, reciban la palabra de Dios enteramente, no fraccionada, no parcelada, no lo que me gusta lo tomo y lo que no lo dejo. La palabra es toda, ¿verdad? Desde el Génesis al Apocalipsis. No deben recibir la palabra a su propio gusto, bajo ningún tipo de prejuicio. No es buscar lo que a mí me gusta. Es todo lo que está escrito, todo me sirve. Todo, absolutamente toda la Escritura me sirve. Porque nuevamente ella me va a guiar, me va a iluminar, ella me va a dirigir, ella me va a enseñar. Ella me va a decir lo que está bien y lo que está mal. ¿Verdad? Dice, bajo ningún tipo de prejuicio, sino que deben tomarla como la leen. Si no, la palabra no servirá de nada, porque leemos la palabra para verificar la voluntad de Dios y no la nuestra. No estamos justificando nosotros mismos, no estamos diciendo que nosotros tenemos la verdad, ni la voluntad. Dios tiene la verdad y lo que nosotros debemos es hacer su voluntad. Vamos a concluir ya. En la Biblia nos dice que la palabra es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo que la palabra era Dios. San Juan 1:1. Por ello podemos conocer a Dios a través de la palabra. La Biblia es el espejo donde nos podemos ver para conocer a nosotros mismos. Debemos de leer la Biblia con empeño, con interés. Debemos de regocijarnos a leer las Escrituras. La palabra del Señor es lumbrera a mis pies que ilumina mi camino. Las personas deben conocer la palabra de Dios para poder conocer su camino. Es tan importante leer la Biblia. Imagínense usted, yo no sé si usted se dan el tiempo de leerla. Leerla, no tan rápido, pausado, ir entendiendo qué quiere decir Dios, para qué será esto, por qué es esto, por qué está escrito. Nos tenemos que preguntar, incluso nos tenemos que cuestionar nosotros. La Biblia es fuente de vida para nosotros. La Biblia es la que nos va a introducir a la presencia de Dios. A través de ella conoceremos a Dios, su carácter, cómo piensa, qué hace, qué no hace. ¿Quién es Dios? Nos vamos a encontrar a través de las Escrituras, leyendo. Y no una vez. Yo he leído 4 o 5 veces la Biblia. No aprendo nada a lo mejor. La estoy leyendo y me gozo cuando leo las Escrituras, porque me hacen bien. Y ahí Dios me muestra las cosas malas que yo no tengo que hacer, que no las tengo que imitar. Pero también me enseña las cosas buenas que yo debo de hacer para hacer la buena voluntad de Dios. Así que si usted no tiene el hábito de leer las Escrituras, puede empezar a hacerlo. Puede empezar a leer la Biblia. Si usted nunca ha leído la Biblia, parta desde Mateo en adelante leyendo.
Ahí tienen los 3 evangelios sinópticos, tienen Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, que son 3 miradas diferentes de la misma persona, del mismo evangelio. Después tiene el libro de Juan, ¿verdad?, que es diferente a los 3 libros. Después tiene Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico. Después vienen las cartas de Pablo, ¿verdad?, con las cartas que están explicando el evangelio. Y ahí tiene a Pablo, ¿verdad? Tiene a la carta a los hebreos, tiene Santiago, tiene Pedro, tiene Judas, tiene Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, tiene el Apocalipsis. A lo mejor no va a entender todo, pero usted un día Dios le va a iluminar y va a entender lo que Dios le quiere enseñar. Que Dios le bendiga en esta tarde y esperamos que sea una tarde de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a estar allá concluyendo la palabra de Dios y vamos a estar orando. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra haga bien a la vida de las personas, que cada uno de nosotros nos interesemos por leer las Escrituras, Señor, para que podamos conocer tu perfecta voluntad, te podamos conocer a ti y también nos podamos conocer a nosotros mismos. Oramos por las tantas necesidades que hay dentro de la iglesia, te presentamos a los enfermos en el nombre de Jesús, para que usted traiga salud y vida. Señor, no importa la enfermedad, aumenta la fe de cada persona que está en la plataforma, para que crea que por las llagas de Jesús es sano. Le presentamos la vida del pastor Abel para que usted le restaure completamente y él esté bien. Te presentamos los matrimonios para que usted dé gracia y sabiduría, Señor, estén bien, para que abra puertas de trabajo a los que no tienen trabajo. Bendice cada familia representada, Señor, en esta tarde. Oramos por la iglesia para que también ellos la iglesia siga siendo un refugio para tanta gente perdida, tanta gente que anda buscando amor, para que ellos vengan a Jesús, se salven, Señor, en la iglesia. Oramos por los ministros para que podamos predicar tu palabra, Señor Jesús. Oramos por los misioneros y por los evangelistas que llevan el mensaje un poquito más lejos, para que también usted los fortalezca, los aliente, los ayude, los prospere, les vaya bien y vuelvan trayendo a su gavilla. Oramos también por los perseguidos, tanta gente perseguida en Nigeria, en otros países, Señor, de África, en los países comunistas, Señor, y donde están siendo la gente perseguida por el mundo musulmán, Señor, para que tú los guardes, les preserve la vida también, guarde su familia y que su fe no falte. Oramos también, Señor, por todas las personas, Señor, que están necesitadas, que están bajo peligro, donde quiera que se encuentren, para que nos mantengas, Señor, tanto a ellos como a nosotros, cubiertos en la virtud gloriosa de tu sangre, bajo la cobertura del Espíritu Santo, al cuidado de los ángeles, y mantenga el cerco de protección a nuestro alrededor. Oramos también por nuestra nación, Señor, que usted prospere nuestra nación, que nuestra nación sea bendecida, Señor, que mejore la economía en Chile, que haya mucha fuente de trabajo para tanta gente que está cesante, especialmente los más pobres, los más desposeídos, Señor. Viene el invierno, para que tengan calor en sus hogares, para que tengan alimento y tengan vestido y todo lo que necesiten. Oramos también por las autoridades para que gobiernen con equidad, con justicia, apliquen verdaderamente justicia, Señor Jesús, para que las leyes, Señor, traigan bendición a Chile. Oramos para que bendiga nuestra nación, amado Dios. Te damos gracias por este tiempo, bendice cada persona que está en la plataforma, en el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos gracias a Dios por todos ustedes que nos han acompañado en esta tarde y esperamos que ustedes sigan leyendo la Biblia, sigan leyendo las Escrituras.